Hola, Dios te bendiga, Dios bendiga tu hogar, tu casa, tu familia. Y bueno, es muy propio en estos días conmemorar, celebrar, recordar el nombre de Jesús, porque fue cuando Él murió en la cruz. Y yo diría que hasta es necesario hablar de el nombre de Jesús. Este mensaje se titula así, Jesús, y viene de un texto en la Biblia, en Hechos 2:36, que dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho el Señor y Cristo. Bueno, eso tiene que ver con un nombre de autoridad. De hecho, cada uno de ellos es un nombre, el Señor y el Cristo. Y la pregunta indicada aquí es: ¿qué significa para ti el nombre de Jesús? Según las Escrituras, este Jesús es un hombre de poder y autoridad. Y nos dice también en el libro de los Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esto quiere decir que el nombre de Jesús, el Cristo, tiene la autoridad y el poder para perdonarte tus pecados. Es lo que dice el apóstol Pedro, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, porque él tiene la autoridad y el poder para perdonar. Y sigue diciendo: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Bueno, aquí tenemos otro nombre que está en él. Él es el juez, el que juzgará los pecados de los hombres en el día del juicio final. Entonces, de nuevo esta pregunta: ¿es para ti alguien que solo es una figura relevante en tu religión? ¿Es Jesús el Galileo, el Nazareno, el hijo de José y María, el hijo del carpintero, un hombre del vulgo solamente? ¿O es Jesús su nombre de poder y de autoridad que puede perdonar tus pecados y que será el juez que juzgará en el día del juicio final? Pedro, el apóstol, les dijo a los judíos que habían pedido a Poncio Pilato que debería de morir porque se hacía a sí mismo el Hijo de Dios, el Cristo. Y les dijo que este Jesús, al que ellos habían crucificado, Dios lo había dado como Señor y Cristo. El apóstol el apóstol Pedro estaba iniciando su mensaje y lo inició precisamente en Jerusalén, en el templo, delante de los judíos. Era tan reciente que habían pasado apenas 50 días de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora Él les está predicando a aquellos que entre la multitud y dentro de aquella multitud gritaban: crucifícale, crucifícale. No queremos que Él reine sobre nosotros. Bueno, Pedro les dijo que este Jesús, Dios le había dado un nombre, el nombre de el Señor. El Señor significa el que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Bueno, ellos realmente estaban cegados en su corazón. No podían ver a Jesús más que un hombre común y corriente. Qué lejos estaban ellos de
captar, de percibir que aquel hombre tenía algo único y especial. Pero ¿saben por qué? Porque ellos estaban ciegos y sordos a la palabra de Dios. El Cristo es otro nombre de poder que significa el que tiene el poder y la autoridad para salvarte. Eso es lo que significa el Cristo. Este Jesús es el que tiene el poder para salvarte. El apóstol Pedro también dijo a los judíos en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, solamente el Cristo. Jesús, el Cristo. Debemos atender que el nombre es su autoridad y poder. Miren, estoy mencionando estos conceptos con tanta aseveración, porque es la diferencia entre ser salvo y ser condenado. Es la diferencia entre ir al cielo e ir al infierno. Si tú captas lo que los judíos no pudieron captar, irás al cielo, porque Jesús es el Señor y Jesús es el Cristo. El pecado de los judíos al pedir a Poncio Pilato que lo crucificara fue rechazar, también no reconocer, no aceptar y no someterse al nombre de Jesús. Bueno, esto va implicando algo para ti en tu corazón también. Aceptarlo, reconocerlo y someterte al nombre de Jesús. Pero te has analizado para darte cuenta que este mismo pecado que te condena a ti es el mismo que impulsó a los judíos a pedir que Cristo fuera entregado a la muerte. Y el pecado es no reconocer este nombre porque ves en Jesús solo lo que veían los judíos, a un hombre del vulgo, el Galileo, el hijo del carpintero. El apóstol Pablo dijo también con estas palabras textuales en Filipenses 2:9-11. ¿Sabes tú que el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol, fue Saulo de Tarso? Y él odió tanto que era uno de los judíos que muy posiblemente habían estado en aquella gran turba que habían pedido que Cristo fuera crucificado. Saulo de Tarso odiaba tanto a Jesús que un día Jesús probó al máximo su corazón, su mente, su entendimiento, su voluntad. Y después de haber resucitado, le apareció a él y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me odias? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Y saben que ante esta revelación, el apóstol Pablo cayó postrado a tierra y solo salió de su corazón y de su boca estas palabras: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Bueno, en ese momento Pablo estaba aceptando, reconociendo, sometiéndose al nombre de Jesús, diciéndole: Señor. Esta es la dimensión que cada persona necesita llegar en su corazón para reconocer a Jesús como el Señor y el Cristo. Y dijo el apóstol Pablo en Filipenses 2:9-11. Después puedes ver que la mayor cartas escritas en el Nuevo Testamento fueron dadas por el apóstol Pablo. Ya no fue Saulo de Tarso, sino Pablo. Por lo cual, dice el apóstol, también Dios le ha exaltado hasta lo más alto y le dio un nombre
que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, Él dijo estas palabras a la cristiandad que habrían de creer en Cristo, siendo Él el primero, el ejemplo, y lo mencionó así, el primero y el más grande de todos los pecadores. Bueno, Él llegó a reconocer a Jesús y aceptarlo y someterse y servirle como un siervo fiel. Bueno, esto nos dice la dimensión. ¿Quién es Jesús para los que le aceptan, para los que le reciben, para los que creen en su nombre? Ahora vamos a ver en escena el escenario de aquellas autoridades religiosas que eran los representantes de Dios ante el pueblo. Y veamos un poco con más detenimiento cómo era su pecado. Vamos a ver aquí sus actitudes, sus pensamientos y los hechos de cómo se desarrolla este pecado en el corazón de todos aquellos que, como los judíos, rechazan hasta ahora a Jesús. Y dice en Juan 11:53, así que desde aquel día acordaron matarle, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Este fue el deseo de su corazón. Esto fue el choque ante la autoridad que representaba Jesús. Ellos querían quitar de este mundo la presencia de aquella autoridad y de aquel nombre. No consideraban nunca someterse a ese nombre. Y en Marcos 14:55 nos dice también, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Este cuerpo de gobernantes judíos llamado el Sanedrín o el concilio estaba formado por 70 varones de los líderes religiosos de los judíos, más uno, que era el sumo sacerdote, es decir, 71 varones. Este grupo religioso llamado el concilio estaban determinados a darle muerte a Jesús. Y veamos quién eran ellos también, qué representaban o a qué estaban llamados ellos a ejercer una autoridad, pero una autoridad espiritual, una guía espiritual para guiar al pueblo. Se suponía que estos hombres, como autoridades en el nombre de Dios, fueran justos. A ellos se les había encomendado la administración de la ley de Moisés y además, como líderes religiosos, deberían ser los primeros en someterse a la ley, siendo un ejemplo como guías espirituales para el pueblo de Dios. Pero demostraron no temer a Dios, ni a su palabra, ni a su Cristo, incluso al punto de inventar mentiras en su contra. Sigue diciendo el Evangelio de San Marcos 14:56 en adelante, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Lo cierto es que Jesús no había dicho, yo derribaré.
Él les dijo, si ustedes derribaran este templo que tardó 46 años en ser construidos, yo les daré un nuevo templo en 3 días. Mas él hablaba de su resurrección. 3 días después de su muerte, Dios les dio un nuevo templo y sus discípulos se acordaron de estas palabras, que ahora el templo era Jesús. Donde estaba Jesús, ahí estaba el templo. Por eso Jesús puede ir al mundo y en todo el mundo una persona puede tener ese templo que Dios le ha dado. Mas dice, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. En este momento Jesús no responde porque muy probablemente consideró que era ocioso entrar en un debate injusto, así que no quiso hablar nada. Entonces el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Esta era la pregunta central, la lucha, la guerra, el rechazo. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? En este momento Jesús no podía dejar de responder porque era el momento de que ellos enfrentaran su pecado. Yo soy, les dijo Jesús, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo del Eterno, el Hijo del Bendito, yo soy. Y vamos a ver ahora qué significaba yo soy. Y los judíos sabían lo que significaba. Continuamos en la segunda parte de este mensaje.